En tan solo unos días el 2025 llegará a su fin y hay un detalle crucial que podría afectar tus ingresos de Google AdSense, el cual se conecta directamente con YouTube. Si no lo tomas en cuenta lo antes posible, podría perder una parte valiosa de tus ingresos, ya que se retendrá el 30% y hasta más. Incluso he recibido este correo de Google AdSense donde me notifican que el 30% podría retenerse si no se toma carta en el asunto. Pero sobre todo trata sobre la información fiscal, ya que cada X tiempo se expira, se vence, la cual hay que actualizar y que a veces muchas personas no se percatan y esto puede poner su canal en peligro. Pero no te preocupes, porque para eso estoy aquí, para que lo puedas evitar. Sin más preámbulos, empecemos. Oh, yeah! Inmediatamente nos dirigimos al navegador. Es recomendable que utilicen lo que es un ordenador para que así se les facilite el procedimiento mucho más fácil. Y aquí elige la cuenta de Google AdSense donde está vinculada para empezar con el procedimiento. Tengo que destacarle que esta alerta ya me había llegado anteriormente lo que va de año y la había rechazado en ese momento, ya que entendía que podía hacerlo desde luego, pero literalmente lo dejé pasar y no le di el seguimiento adecuado hasta ahora y por ende no quiero que te pase a ti. Aquí en este icono rojo le vamos a dar donde dice enviar formulario nuevo y se va a reflejar la fecha en la que envié el primer formulario. Como pueden observar, la fecha de vencimiento en mi cuenta es el 31 de diciembre del año que va en curso y que está por culminar. Si en tu caso te aparece un año posterior, guarda este video porque sé que lo vas a necesitar en algún momento. De lo contrario, quédate conmigo para que vivas esta experiencia. Le damos a enviar formulario y por seguridad confirmamos nuestra identidad con Google para continuar. En breve vamos a llenar lo que es la información fiscal de Estados Unidos y así empezar ya con el procedimiento. Aquí eligen qué su tipo de cuenta es particular, que le damos siguiente y aquí elige si son residentes en Estados Unidos. En mi caso yo soy de República Dominicana, por lo tanto no soy residente en Estados Unidos. Si tú vives en otro país que no sea Estados Unidos, aquí eliges que no y seleccionan W8BEN. En breve se le va a desplegar un sinnúmero de datos personales la cual hay que llenar, como su nombre completo y apellido y su número de identificación. Y el nombre comercial tú lo dejan tal y como está, esto es opcional. Y aquí eligen dónde residen actualmente y van a elegir lo que es su número de identificación fiscal, lo que es el TIN extranjero, que nada más y nada menos que su cédula, es decir, la IRC, que viene siendo la identidad personal de cada persona, como pueden ver en pantalla. Es importante que estos datos lo llenen correctamente para que no haya errores, ya que esta información es bastante valiosa. El INTIN o SSN de Estados Unidos lo pueden dejar en blanco, esto es opcional, así que le damos en siguiente. Lo bueno que cuando se envíe el primer formulario fiscal, Google se queda con gran parte de tu información personal guardada de modo predeterminada ya cuando te envían el PIN, y eso es una ventaja. Y precisamente vamos a marcar esta casilla si es la misma dirección la que permanece y la que enviamos al principio cuando enviamos el primer formulario, como ya le había dicho anteriormente. Lo demás viene censurado ya por temas de seguridad, pero como le expliqué, esto viene de modo predeterminado ya cuando ustedes seleccionen la dirección postal, y aquí marcamos esta casilla también y le damos a siguiente. En breve se nos va a reflejar nuestros datos y aquí vamos a poder modificar o editar algo que uno entienda que puso mal, así que es importante esta parte para que lo puedan corregir. Si tu país tiene algún convenio con Estados Unidos, selecciona sí para lograr una reducción significativa del 10%. Para confirmarlo, busca tu ubicación en este listado y si no se refleja tu país es porque no tiene ningún tratado con Estados Unidos. En mi caso, yo resido en República Dominicana y República Dominicana no tiene ningún tratado con Estados Unidos, así que voy a seleccionar que no cumplo con esos requisitos para esa reducción. Así que Estados Unidos se quedará con el 30%, ya que República Dominicana no califica. Si tú cumples con esta parte, felicidades. Así que le damos a siguiente y continuamos. Más abajo nos va a preguntar si hemos realizado algún servicio en Estados Unidos, es decir, alguna actividad. Yo por el momento voy a seleccionar que no, ya que no he trabajado directamente en Estados Unidos, ya que resido en República Dominicana. Aquí marcamos nuevamente esta casilla para certificar los servicios proporcionados de Google. Y esta opción, la cual es bien recomendada, como bien lo dice, asegúrate de que esté activada para que puedas recibir los documentos tu correo electrónico. Y aquí en esta vista previa marcamos esta casilla para confirmar de que hemos revisado los documentos perfectamente. Le damos a siguiente y seleccionamos la otra casilla para la certificación del formulario fiscal. Vuelvo y reitero, pueden verificar en la vista previa en caso de que esos datos esté todo en orden, ya que una vez que se envíe el formulario no se puede retroceder, así que es importante que tomen esto en cuenta. Y en la siguiente casilla vas a poner el año que empezaste a trabajar con Google, es decir, a monetizar. Si no recuerdas exactamente, no te preocupes, puedes poner el año actual. Yo en mi caso voy a poner 2025 y en la descripción van a poner la fecha actual que estén llenando esta información. En mi caso 03/11/2025, así que probablemente este video lo estés viendo en otra fecha diferente. Una vez ya proporcionado, nos desplazamos hacia abajo y aquí confirmamos de que somos el beneficiario y la persona encargada de firmar este documento. Y para finalizar le damos enviar y listo. Y como pueden observar, la fecha de caducidad se me ha actualizado, ahora es el 31 de diciembre del año 2028. Incluso me llegó un correo en mi dispositivo comprobándome de que todo ha sido un éxito y que el paciente sobrevivió. Y así de fácil se pudo actualizar la información fiscal, y lo mejor que no hubo que esperar ni 1 ni 2 días para que se actualizara, así que esto se comprobó en tiempo real. Si esta información te ha ayudado y te ha servido, puedes apoyarme con un like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que lleguemos a más personas y crezcamos juntos. Muchas gracias por ver este video hasta el final, nos vemos hasta la próxima, cuídate y no coma nada del suelo. Chau, chau. Oh, yeah!